pero un gran porcentaje de las mujeres tienen problemas de tiroides, porque tienen problemas hormonales, porque la tiroides necesita hierro para funcionar muy bien y las mujeres a veces tenemos deficiencias de hierro. Entonces... ¿Y por qué crees que hay más prevalencia de este tipo de enfermedades autoinmunes en mujeres que en hombres? Por las hormonas, ¿cierto? Lo que pasa es que el gluten no es el problema somos nosotros. Claro. Bueno, sí, o sea, el gluten no tiene la culpa. Es curioso porque la gente no quiere sacrificar 20 días o 21 días o 2 meses, 3 meses por recuperar la salud a largo plazo. O sea, yo alucino con esto. Bueno, pero me sorprende que alguien hablando de músculo hable de que el ayuno es una herramienta antiinflamatoria. Mira que son tendencias, ¿cierto? Entonces, hace 4 años en la pandemia el ayuno era una belleza y en este momento pues se está perdiendo como vigencia porque dicen, no, es que el ayuno pierdes masa muscular, ¿cierto? Entonces creo que lo que tú dices es cierto. Las cosas bien hechas son herramientas muy poderosas. Entonces... Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno, de verdad que te agarré volando literalmente porque sé que estás de paso por aquí por la ciudad, así que de verdad que te agradezco la oportunidad porque no hubiese sido lo mismo hacer esta entrevista online que hacerla presencial. No, además conocerte en persona, pues. Sí, por eso al final es distinto. Yo he hecho muchas, claro. De hecho hasta hace poco las hacía todas online y le he agarrado el gusto a hacerlas presencial porque es completamente distinto estar viendo a la persona frente a frente, abrazarla, conocerla, desvirtualizarla y cambia todo el juego. Mira, hoy vamos a estar hablando de muchos síntomas que están normalizados. Yo me suelo enfocar, Pilar, mucho en la mujer porque creo que la mujer es la que más está sufriendo en la sociedad. Ya luego seguramente hablaremos de eso. Pero antes de meternos en tema de hinchazón, inflamación y todo lo que hay detrás, me gustaría que seas tú la que se presente. No me gusta presentar a mis invitados y que nos cuentes tú un poquito quién es Pilar. Pilar es una mujer colombiana que vive en Medellín. Tiene una hija de 17 años y yo estudié medicina por pasión. Hace 30 años, más de 30 años soy médica y fui una médica convencional. Por 20 años trabajé en servicios de urgencias, en medicina, básicamente atención primaria de urgencias fue lo que hice. Y aquí hubo mucha violencia, me fui del país unos años y empecé a estudiar acupuntura. Me fui para Francia y ahí conocí a mi esposo, que era alemán. Me fui a vivir a Alemania, entonces estudié acupuntura en Alemania y de ahí empecé a conocer métodos de acupuntura porque quería tratar al paciente de una manera diferente. Y resulta que allí, sí, conocí una acupuntura que es basada en la palpación, que es diferente porque le da como retroalimentación a la persona cuando tú le pones las agujas. Entonces las personas sienten la mejoría inmediata. Y eso me encantaba, que la gente como que sintiera realmente que no fuera como una magia, sino algo realmente evidenciable. Y llegué al país 10 años después, hace 12 años, y empecé a hacer acupuntura. Y lo primero que me encontré fue un instituto de dolor crónico, donde las personas recibían 10, 12 medicamentos realmente al día. Y donde los médicos me empezaron a mandar esos pacientes de dolor crónico porque no tenía nada más que hacer con ellos. Entonces yo les hacía acupuntura y me daba cuenta de que era menos nociva, pero seguía siendo un tratamiento como paliativo para esas personas con dolor crónico. Finalmente las enfermedades crónicas, por eso se llaman así, porque parece que no tuvieran solución. Y de ahí conocí la medicina funcional porque me tenía que llegar en ese momento. Me especialicé, eso no es una especialidad realmente, es una formación y una certificación en Estados Unidos en el Instituto de Medicina Funcional y hace 10 años más o menos la estoy ejerciendo. Y bueno, utilizo eso en mis pacientes, ya menos acupuntura, pero en general pues la medicina de estilo de vida y la medicina funcional como mi herramienta principal para tratar a los pacientes. Es curioso porque casi todas las personas que termino entrevistando aquí en el podcast llegan a la medicina funcional por un dolor. Es decir, que hayan sufrido una enfermedad. De hecho, Santiago también lo comentaba. En cambio, tú no. Sí, yo sabes que yo digo, qué raro, o sea, no tengo ninguna historia para contar así dolorosa que yo diga, me sané de esto. Bueno, pero mejor. Sí, yo digo, no, o sea, para mí, para llegar allí. Sí, yo creo que me decepcioné un poquito de la medicina, más bien, o sea, fue por decepción amorosa, porque creo que lo mismo me pasó en Alemania, eran 10 medicamentos para 5 para lo que tenía y 5 para los efectos secundarios de los pacientes, lo mismo que aquí, ¿cierto? Y eran pacientes que tenían un dolor
el dolor les podía bajar un 20% porque yo lo cuantificaba, pero tenían efectos secundarios increíbles por los medicamentos que se tomaban. Entonces yo como, esto no lo estamos haciendo bien. Así que cuando descubrí que realmente tú empoderar al paciente, o sea, mi pasión es realmente que las personas entiendan que la salud está en sus manos, está la herramienta más poderosa que tienen es ellos mismos y sus hábitos. Entonces, cuando me di cuenta de que los hábitos eran tan poderosos, y no creas, no tengo una historia para contar tan personal, pero sí familiar. En mi familia, mi papá y mi mamá se murieron, mi papá a los 63 años, mi mamá a los 73. Súper joven. Sí, y toda la familia de mi papá es diabética, mi mamá también lo era, cáncer, o sea, mucha enfermedad realmente y mucho riesgo. Entonces, yo decidí como de pronto cambiar mi destino, que era, pues estaba predestinada para morir a temprana edad, y tampoco me importa si me muero a los 63, pero creo que me voy a morir mucho más sana que ellos. ¿Por qué crees que vivimos en una sociedad donde a la gente le cuesta tanto hacerse responsable de luego lo que sufre? De ese dolor crónico, de esas enfermedades crónicas. Yo creería que es porque esa es la medicina que aprendimos los médicos y que le enseñamos a los pacientes a utilizar. Es la medicina, es doctor, ¿qué me tomo? ¿Qué me echo? ¿Qué me hago? ¿Cierto? ¿Qué me va a hacer usted? Pero no qué hago, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Además no le enseñamos a las personas o a los pacientes a cuidar de su salud. Solamente a nosotros nos enseñaron a diagnosticar enfermedades y a ver enfermos, pero cuando las personas estaban sanas, a mí no me llegaba ningún paciente a decir, doctor, estoy muy aliviada, muy sana, quiero seguir así, ¿qué hago? Nunca, ¿cierto? ¿Y de dónde va uno? ¿A dónde va uno a que le digan eso? En este momento hay esas herramientas, pero digamos que hace 30 años no, y hace 20 tampoco. Entonces creo que ha sido un error de la medicina y pues obviamente del mundo en el que hemos evolucionado, pero creo que estamos llegando a otra etapa evolutiva donde esto está cambiando y va a cambiar más. Ojalá, yo de verdad que soy bastante optimista en eso. Creo que la medicina está cambiando y espero que sean cada vez más los profesionales de la salud que cambien justamente la forma en la que abordan una enfermedad. ¿Cuál tú crees que es la principal diferencia entre la medicina alopática de la medicina funcional? Digamos que la medicina funcional también tiene alopatía. Hablemos de convencional, pues para las convenciones que se hablan en la jerga normal. La medicina convencional es más inmediatista, no, ha salvado vidas, reemplaza corazones, hace todas esas cosas maravillosas. Ya las personas casi no se mueren de infartos o de enfermedad cardiovascular, aunque es la principal causa de muerte, pues hay muchas soluciones ahora. Pero es más inmediatista, trata enfermos y no previene la enfermedad. Digamos que no utiliza las herramientas de estilo de vida, ahora más, pero antes no, como pilar de bienes, de prevención. Y digamos que trata la enfermedad, pero no al paciente que tiene la enfermedad. Entonces es diferente, ¿cierto? O sea, yo puedo tener una gastritis, pero la causa de mi gastritis es diferente a la del otro. Entonces, buscar la causa para la medicina funcional es fundamental. Ir a la causa, ir a optimizar la salud del paciente y no solamente tratar la enfermedad. Porque lo que te decía, esos pacientes con dolor crónico, pues le trataba el dolor, pero lo enfermaba más. Entonces, es como ver por dónde coger cada paciente, individualizar, y se basan las dos digamos que la medicina funcional se basa mucho en la bioquímica y obviamente en la evidencia científica, pero la evidencia científica evoluciona a pasos agigantados, pero nos llega muy tarde a los médicos. Entonces cuando tú vas donde un médico convencional dicen, no, eso todavía no tiene evidencia. No, pero es que ¿me va a hacer daño? No te hace daño, pero no tiene evidencia. Pues entonces, ¿por qué no lo pruebas conmigo, cierto? Los médicos funcionales somos más atrevidos, ¿cierto? Puede que no haya mucha evidencia en algunas cosas, pero es evidente que funciona. Entonces, eso a mí me gusta y como te digo, la evidencia desde el punto de vista bioquímico y funcional, que se sabe que funciona y que
y que no hace daño. Y bueno, esa es la principal, como la principal ley del médico es no hacer daño. Entonces creo que nosotros le hacemos menos daño al paciente, o al menos eso intentamos. Ese de hecho es el juramento, ¿no? El juramento que ustedes hacen de no hacer daño al paciente. ¿Por qué tú crees que a día de hoy, yo te comentaba antes de que me da la sensación de que en la sociedad moderna quien más está sufriendo es la mujer? O sea, a nivel de todos esos síntomas, no quiero hablar de enfermedades, sino más bien de esos síntomas que estamos acostumbrados a callar justamente con medicamentos. Lo hablaba antes con Santiago Rojas, antipiréticos, antidepresivos. Estamos acostumbrados a silenciar todos esos síntomas que obviamente nos están anunciando de que algo anda mal. ¿Crees realmente que la mujer es la que está más afectada en la sociedad moderna? Yo creo que está más interesada en mejorar, más enferma. Son más inquietas. Nos quejamos más. ¿Pero crees que es por un tema cultural esto de que el hombre no...? Yo creería que sí. Yo creo que hay cosas que sí son de predominio más femenino. Es evidente que la autoinmunidad es más en mujeres, que la menopausia es mucho más sintomática para las mujeres, aunque tal vez los hombres no se quejen tanto, ¿cierto? Pero igual creo que es un tema de búsqueda de bienestar, un tema de que las mujeres somos las cuidadoras, como las más interesadas en cuidar, mientras que el hombre está antes, pues, evolutivamente recogiendo la comida, fuerte, es cierto. Las mujeres nos interesamos más por el bienestar que los hombres. De hecho, a mí me llegan muchos pacientes, hombres, que me dicen, no, mi esposa me mandó, y yo, otro. Demasiados. Por eso te preguntaba, porque me da la sensación de que es algo cultural el tema de que el hombre, pues uno se arremanga y sigue trabajando. Yo creo que es cultural. Yo tenía muchos síntomas y te lo juro, o sea, Pilar, yo me sentía fatal. Yo no podía ni siquiera subir yo vivía en Madrid en la época en la que pagué las consecuencias. Yo llegué a esto por consecuencias en mi salud y yo tenía que subir una colina para ir al centro de la ciudad y yo sentía que me arrastraba por la vida, pero yo calladito no decía nada y seguía andando. Entonces me da la sensación de que de repente es por un tema cultural. El hecho de que el hombre le cueste, también me hace gracia que tú digas, no, que me mandó mi mujer. Porque de repente por eso nos cuesta más ir a buscar ayuda. Sí, de hecho, pues me imagino que tú mismo, a pesar de que pues manejas pues el entrenamiento, creo que ¿qué porcentaje tienes tú de mujeres y de hombres? ¿O es igual? No, la mayoría son mujeres. Vale. 80, y mira, 20. Ajá, sí. Entonces mira, lo mismo, que creería uno que tú por ser hombre, por estar pues en esta parte, es cierto, como de que el músculo es un órgano tan importante, diría uno, yo quiero músculo, los hombres quieren músculo, pero no se interesan por saber cómo hacerlo bien. Las mujeres sí, las mujeres somos más curiosas, más metódicas, pero los hombres son más juiciosos, los hombres son más obedientes. Cuando un hombre se compromete, un hombre lo hace. Estos esposos de estas señoras son los mejores pacientes. ¿En serio? Me gustan, sí. Sí, son desafiantes porque vienen a algo nuevo, pero cuando deciden hacerlo y cuando tú les explicas el por qué, es absolutamente seguro que lo van a hacer. Las mujeres no. Las mujeres vienen por curiosidad, somos muy curiosas también. Entonces, sí, yo creo que es la tendencia la que hace que las mujeres sean más ávidas de la información, pero no necesariamente lo hacen bien. Mira, y yo creo que, me quería meter en el tema de hinchazón. Más allá, quiero primero hablar de hinchazón, diferenciarlo de inflamación, porque creo que está normalizado el hecho de que tú salgas, comas y luego parezcas una embarazada. Yo tengo fotos frente al espejo con una barriga enorme, pero simplemente por haber comido algo que me inflamaba, que me ocasionaba esa hinchazón abdominal. Y simplemente es un síntoma de algo que seguramente hay detrás que está ocasionando un problema. ¿Ves mucho que sobre todo en tus pacientes o en la comunidad en la que manejas, de que se normalice esa hinchazón? Demasiado. Los motivos de consulta normales y más comunes es querer perder peso, tener mejor energía, de pronto dormir mejor. Y cuando vas interrogando al paciente, porque yo tengo un cuestionario de síntomas médicos, un cuestionario de vitalidad, me gusta llamarlo así, donde, bueno, ¿tienes alguna enfermedad? No, nada, yo no tengo nada. Ok, ¿qué tan vital estás? Entonces, bueno, y empiezo, ¿tienes dolor de cabeza? Sí, claro. Nunca de vez en cuando frecuente. De vez en cuando. ¿Y cuánto es de vez en cuando para ti? 3 veces a la semana.
ok, eso es bastante. Sí, pero ya me acostumbré. Y así con todo, empezando, pues, y ya siguiendo con la hinchazón en la barriga, es muy normal que las personas no toleren los alimentos y que digan que tienen, o sea, que no saben qué es, que han tratado esto, que quitan esto, pero no hacen realmente el ejercicio juicioso de hacer ese reconocimiento, que no es fácil. ¿Pero por qué crees que tenemos tan normalizado ese tipo de situaciones que al final son incómodas, pero que te ofrecen un placer instantáneo al inicio que de repente es lo que nos engancha? Pues porque comer es muy rico, ¿cierto? Porque la comida te... Mira, esta semana estoy en una dieta que imita el ayuno. Este es mi tercer día, entonces en este momento estoy en el momento de la autofagia, que probablemente dicen, no, pero ¿cómo así? Nada de proteína animal, te vas a morir. Te vas a morir, sí. Son 5 días, son 5 días donde la evidencia científica dice que no se pierde músculo, porque ya después la proteína para mí es demasiado importante. Pero te digo esto es porque en estos días es increíble cómo no comer te lleva a no necesitar la comida, ¿cierto? O sea, mientras uno menos come, menos hambre le da. Entonces, la comida es tan rica y es tan adictiva, ¿cierto? Lo que comemos, y especialmente cuando no comemos comida, que si te cae mal, no importa, ¿cierto? Desde que hayas tenido esa sensación en el cerebro de, qué delicia, esto es muy rico, ¿cierto? Así hoy me esté muriendo. Entonces, creo que también es cultural y creo que nos han enseñado a que eso es normal, y el colon irritable, que entonces las personas van al médico y dicen, no, es que tengo un colon irritable. Perdón, me dijeron que tengo un colon irritable, pero que eso no tiene solución. ¿Pero qué es el colon irritable? Lo mismo que la gastritis. ¿Quién tiene el colon irritable? ¿Por qué está irritado? Está irritado porque come de manera inadecuada, porque es sensible a los alimentos, porque no tiene las enzimas adecuadas, porque tiene una alergia, porque tiene autoinmunidad, porque tiene una infección intestinal ahí, porque hay tantas razones por las cuales se puede tener un colon irritable y una distensión abdominal que hay que mirar cada paciente. A mí en su momento me diagnosticaron también colon irritable y típico, te dicen que no tiene solución, que tienes que aprender a convivir con eso, te ponen el fármaco de turno y te mandan para casa. El problema está en que, así como yo, muchas personas terminan normalizando ese hinchazón y ese dolor, y llega un punto, Pilar, en el que incluso un vaso de agua me inflamaba. O sea, es brutal. Entonces, claro, ¿hasta qué punto realmente uno puede normalizar todos esos síntomas sin ir a la medicina funcional y buscarle el problema que hay detrás, el problema raíz? Lo que pasa es que no saben, la gente no sabe por dónde coger, ¿cierto? En los últimos 20 años, yo entonces cuando estudié medicina esto no existía, ¿cierto? Ya se empezó a hablar de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Y digamos que hay una persona que para mí es... Yo creo que las personas o la persona que más sabe sobre crecimiento bacteriano en el intestino en el mundo, él dice, es que los médicos, hasta que les llegue la información a los médicos, es lo que te digo, hasta que todas las personas, una dermatóloga, por ejemplo, que diga, este acné probablemente es un SIBO, que el psiquiatra diga, esta depresión o esta ansiedad puede ser por algo que le está pasando a esta persona en el intestino. O sea, que las especialidades médicas digan, el intestino es demasiado importante y fuera de eso, las bacterias que están allá están modulando todo y lo sabemos ya como médicos, pero nos estamos quedando ahí. Todos dicen, sí, el intestino es muy importante. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? Entonces ese paso todavía no se ha dado en la medicina convencional, y en la medicina funcional hay gente que todavía divaga ahí, porque no es fácil entender lo que el paciente necesita, porque como te digo, cada persona es un mundo especial. No, yo creo que también la medicina convencional ha pecado de ver el cuerpo humano como un rompecabezas. Entonces, claro, por mucha importancia que tú le puedas dar al intestino, el dermatólogo se queda muchas veces sin herramientas, incluso sin conocimiento. Claro. De saber cuál es la conexión que hay del intestino con la piel. Sí. Cuando a nivel de evidencia científica pues está sumamente claro. Entonces creo que por eso hablábamos al principio de que tiene que haber esa evolución, ¿no? Ese progreso dentro de la medicina convencional. Y hay una cosa, y es que los médicos funcionales tampoco
tampoco somos Dios, pues si me Claro. entiendes, o sea, no tenemos que saberlo todo. Creen que lo tenemos que saber todo, ¿cierto? Un neurólogo es muy especializado y dice, pero es que ese médico funcional no sabe de neurología, ¿es cierto? O sea, nosotros no tenemos que saber toda la neurología, pero sí el engranaje, el por qué todo está sucediendo y ya digamos el diagnóstico o el neurólogo sabrá qué hacer con él, ¿cierto? Pero que ellos desconozcan que hay un papel importante en todo eso que está sucediendo a raíz de, o sea, que la raíz está en otro lugar, sí me parece un poco triste y estamos pues, digamos que estamos perdiendo el tiempo si no lo hacemos así. Sí, porque al final estás intentando aliviar síntomas, pero es que el problema sigue allí detrás. Entonces estás acallando los gritos de tu cuerpo, que desesperadamente te está avisando de que algo anda mal, pero te estás dedicando a silenciarlos. Yo creo que allí es donde parte todo el problema sobre todo que en la población actual estemos viviendo tantos problemas de enfermedades crónicas que no tenían prevalencia en poblaciones aisladas, por ejemplo. Así es. Y en poblaciones que ya, pues si estamos hablando, por ejemplo, de China, la obesidad que hay en China, cuando ya llegamos allá, o lo que tú dices, en poblaciones aisladas, cuando llega ya la civilización y se encarga de enfermarlos. Cambia todo. De hecho, en los años 30, Weston Price ya veía como la alimentación de los procesados y ultraprocesados. Bueno, en aquella época eran procesados, era harina y azúcar refinada, enlatados y conservas. Cosa que a día de hoy hay mucha gente que todavía las da por saludables. Y ya él notaba como había una degeneración física una generación después, nada más. Entonces, claro, estamos hablando de hace 100 años. Han sido 100 años, obviamente, de maltratos, de insultos. Y aquí no únicamente estamos hablando de alimentación, porque estamos hablando de otros factores que también afectan, pues justamente todo esa comunidad de bacterias que llevamos dentro. Claro, estamos hablando, yo pongo como cuatro y hasta 7 factores que influencian mucho tanto nuestro intestino como la inflamación. O sea, inflama nuestro intestino o nos inflaman a otros niveles, ¿cierto? Y son obviamente el alimento, el movimiento, la falta de movimiento o el exceso también. La falta de sueño, los problemas de sueño, el estrés, la salud digestiva como tal, ya hablando pues de un punto específico, y las cargas tóxicas y también el azúcar, ¿cierto? O sea, los descontroles del azúcar, tanto para arriba como para abajo, alteran también nuestro sistema inmune, y el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo es el intestino, entonces ahí se engrana también todo. Y tú hablabas antes de problemas digestivos. ¿Cómo? Porque yo por lo menos sí he notado en mi experiencia personal de que tuve muchas intolerancias que al final la mayor parte las he revertido. Pero ¿cómo se relaciona justamente nuestro estilo de vida, esa inflamación, con todas esas intolerancias que está viviendo la gente a día de hoy? Pues mira, lo primero es que tenemos que ver de dónde venimos, ¿cierto? Venimos de un hombre o pues unos antecesores que comían muy diferente, ¿cierto? Pero nosotros, para estar aquí sentados tú y yo, ese hombre tuvo que haber evolucionado de manera que fuera capaz de adquirir, de recibir poca cantidad de comida y volverla muy nutritiva, ¿cierto? Entonces, el hombre del Paleolítico, y yéndonos incluso pues a 20 millones de años atrás, alteramos, digamos, o modificamos nuestras enzimas con el fin de acumular grasa con gran facilidad, ¿cierto? Y incluso producir fructosa, o sea, nosotros producimos azúcar dentro de nuestro cuerpo, no solamente la que nos comemos. Entonces, ahora no hacemos ayunos tan largos como los que hacía este hombre del Paleolítico, que se encontraba un árbol de frutas y se podía comer 50 kilos y subir 5 kilos en una semana y después caminar otros 10 días sin comida. Y obviamente gastarse esa grasa, sino que, como estoy haciendo yo en estos 5 días, sino que ya el aporte es 24/7. Y ese aporte de alimentos, y a veces no alimentos, sino comida que no es comida, ha hecho que nuestro sistema inmune pierda la capacidad de tolerar. Y esa pérdida de la tolerancia se ve en las enfermedades autoinmunes. Antes uno veía personas mayores con problemas de tiroides y ahora se ven niños, bebés
de las mismas familias que ya, digamos que ya la autoinmunidad se va comiendo a las generaciones con mayor, o sea, con mayor penetrancia. Entonces ve uno gente más enferma, con autoinmunidad, y esto es porque nuestro sistema inmune ha perdido la tolerancia, porque hay demasiadas sustancias extrañas a las que nuestro intestino entra en contacto, y cuando el intestino dice, ¿eso qué es? ¿Cierto? Y fuera de eso hay sustancias de esas que dañan nuestra barrera intestinal, pues entra el torrente sanguíneo, el sistema inmune dice, no entiendo qué está sucediendo, y montan una respuesta inflamatoria y de defensa, y por eso no solo reaccionamos a nivel del intestino, con colon irritable, hinchazón, sino también con problemas a otros niveles, dolor articular, muscular, problemas de piel, alergias, problemas neurológicos también. Claro, que reaccionamos a nivel sistémico, no únicamente de forma localizada en el intestino. Es. Ajá. Yo recuerdo que en 2018, 2019, fui a una conferencia en el Hospital de La Paz y era justamente hablando de la relación de los intestinos con pues todas las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué crees que es tan difícil relacionar un problema de acné, por ejemplo, una cefalea, una migraña, como fue mi caso, con un problema a nivel intestinal? Porque es nuevo, porque es muy nuevo. Mira, Alessio Fasano es un italiano que fue el que descubrió o encontró por azar la permeabilidad intestinal. Entonces eso hace que ya el intestino se vea de otra manera, pues además de haber encontrado, de haber visto y haber... tú sabes que el ADN de la microbiota intestinal lleva apenas 20 años también de descubierto, entonces como que esto está apenas en pañales, digamos. Y Alessio Fasano se dio cuenta de que el intestino tenía unas uniones que cuando había inflamación se abrían y el intestino se volvía poroso, y esto es lo que pasa en el cólera, por ejemplo, que ha matado a tantas personas, pero se dio cuenta que el gluten, por ejemplo, hacía lo mismo en la enfermedad celíaca, y que no solamente el gluten, sino que cualquier proteína que entrara muy grande a tu torrente sanguíneo podía montar también una respuesta inflamatoria. Entonces, mira que es muy nuevo. Y por eso todas esas bacterias que están en el intestino, que hay unas buenas, hay otras que no son tan buenas, y dependiendo de cómo las regulemos, pues si tenemos un poro gigante, poros gigantes en el intestino, lo tenemos poroso, pues esas bacterias tienen la capacidad de, en su membrana, tienen algo que se llaman lipopolisacáridos, y esos lipopolisacáridos migran a cualquier parte de tu circulación, pues a cualquier parte de tu sistema y de tus órganos, y pueden inflamar tu piel. Incluso el Alzheimer está asociado con ese aumento de lipopolisacáridos en el cerebro. Entonces, o sea, hasta el Alzheimer está relacionado con una permeabilidad intestinal o con una microbiota intestinal alterada. Entonces, imagínate a dónde vamos a llegar en unos años. Teníamos que haberle hecho caso a Hipócrates que lo dijo hace y el alimento bastante. Es tu medicina, claro. No, total. Y de que toda enfermedad tenía su origen en los intestinos. Total. Imagínate todo el tiempo que ha pasado para que la ciencia valide algo que, bueno, obviamente se dijo hace muchos años. Yo te comentaba antes el tema de las mujeres, porque veo que sobre todo en mujeres hay mucha prevalencia de estreñimiento y cefaleas. ¿Cómo lo ves tú? Obviamente tú atiendes a pacientes, en su mayoría mujeres. ¿Cómo tú ves justamente cómo están sufriendo esas mujeres los distintos tipos de síntomas relacionados con esa inflamación, esa hinchazón a nivel abdominal? Y sobre todo, ¿cuál sería la relación directa que tiene con la alimentación? Ajá. Cada paciente es un mundo, ¿cierto? La enfermedad autoinmune más grande, más frecuente que hay en el mundo es el hipotiroidismo, ¿cierto? Pero cuando tú vas donde el médico, el hipotiroidismo se define solamente cuando tienes una TSH alterada. Resulta que de esas mujeres que me estás diciendo, si yo pues estoy haciendo un filtro de mis pacientes en el consultorio, pero un gran porcentaje de las mujeres tienen problemas de tiroides, porque tienen problemas hormonales, porque el aporte, porque la tiroides necesita hierro para funcionar muy bien, y las mujeres a veces tenemos deficiencias de hierro. Entonces, creo que en muchas de esas mujeres hay que buscar un problema de tiroides. Y si no es, y como te digo, ¿por qué hablo de autoinmunidad? Porque 8 de cada 10 mujeres que tienen problemas de tiroides pueden tener autoinmunidad. Entonces ellas se benefician de una dieta antiinflamatoria, de reconocer qué alimentos pueden ser
inadecuadas, pues no pueden no ser adecuados para ellas. Y en la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que así se llama, hay alimentos que que atacan la tiroides cuando los consumimos. Y no solamente la tiroides, sino que si tenemos una permeabilidad intestinal, como lo dijimos, atacan otros órganos. Entonces, por eso el cerebro, por eso hay estreñimiento. Y otra cosa que sucede en las personas con problemas de tiroides es que su intestino es más lento y su secreción de enzimas y su digestión no es tan buena. Entonces allí puede haber un sobrecrecimiento de bacterias, como hablábamos anteriormente, y eso genera también estreñimiento. O sea, es toda una cascada desafortunada en las mujeres más que todo. Claro, y al final es como la pescadilla que se muerde la cola, que todo es causa y consecuencia. O sea, Así ¿por dónde que empiezas? empezó primero. Claro. ¿Qué es lo que intentas solucionar tú por lo menos primero en ese tipo de pacientes? Sí, porque de hecho hay un médico también que se llama Michael Ruscio, que dice, empieza por el intestino. Si tú sanas el intestino, mejoras la tiroides. Yo estoy de acuerdo con él, pero no siempre la regla. O sea, sí tienes que empezar por ahí. Y para empezar por ahí tienes que empezar por la alimentación, obviamente. Entonces, sí, ¿qué fue primero? Se dañó la parte digestiva y eso dañó la tiroides, o la tiroides empezó a alterar tu motilidad intestinal y entonces favoreció también un problema digestivo. No lo sabemos. ¿Y por qué crees que hay más prevalencia de este tipo de enfermedades autoinmunes en mujeres que en hombres? Por las hormonas, ¿cierto? Y pues no sabría decirte por qué más, pero sí hay unas enfermedades autoinmunes que son más en hombres que en mujeres, pero la tiroiditis como tal es más en mujeres. Porque hay una parte que es un poco discutida sobre todo en el mundo de la medicina, y es esta definición de que el cuerpo se ataca a sí mismo. Hay gente que dice que no, que es imposible que el cuerpo se esté atacando a sí mismo, y hay gente que dice que sí. ¿Por qué crees que ocurre? Porque en las enfermedades autoinmunes es como lo común es eso. Dependiendo de cuál enfermedad autoinmune sea, ataca una cosa o ataca otra. Pero ¿por qué tú crees que el cuerpo termina atacando un órgano de tu propio organismo? Porque perdió la capacidad de reconocerlo extraño de lo ajeno. Lo que sucede cuando tú, por ejemplo, si hablamos de un alimento, a veces no es ni siquiera porque tenemos un sistema inmune más, digamos, más atento, ¿cierto? O sea, hiperestimulado. Y en el momento en que tú consumes un alimento, vamos a poner un ejemplo, gluten. El gluten tiene es una proteína y tiene epítopes, eso quiere decir, tiene pedacitos. Esos pedacitos, cuando los comemos, pues se rompen, pero resulta que hay algo que se llama mimetismo molecular. Y el mimetismo molecular significa que cuando yo consumo ese gluten y tengo anticuerpos que reaccionen y reconocen ese gluten como una molécula agresora, ese mimetismo molecular hace que yo tengo tejidos que tienen ese pedacito de proteína igual. Entonces, cuando yo me como el gluten, me defiendo contra él y ataco mi propio cuerpo sin quererlo porque se parece estructuralmente al gluten. Entonces, eso sucede en muchos casos. Y con alimentos saludables como la espinaca, el camarón, tienen mimetismo molecular con algunas partes del cuerpo. Entonces, el cerebro especialmente también, el cerebelo. Mira, te has metido en algo que es bastante controversial. Yo dejé el gluten hace muchos años porque yo tenía la hipótesis de que eso era parte de lo que me estaba haciendo daño a nivel intestinal y eso se estaba reflejando en síntomas autoinmunes. Y de hecho, la doctora que me vio en esa ocasión, ella me dijo, David, si tú lo quieres dejar, obviamente, pues déjalo, es tu decisión, porque luego el plazo de tiempo, lo que se tardaban en España para detectarte la celiaquía, para ponerte una etiqueta, para supuestamente darte un bono, para luego poder comprar alimentos procesados sin gluten, para mí no tenía sentido. Pero a día de hoy hay mucha gente que sigue insistiendo de que el gluten no es un problema y de que no es la solución quitar pues, los alimentos que lo contienen. Lo que pasa es que el gluten no es el problema somos nosotros. Claro. Bueno, primero que todo, sí, o sea, el gluten no tiene la culpa. El trigo no es ancestral, no viene del paleolítico, ¿cierto? Es mucho más reciente y fuera de eso se ha modificado para hacer cultivos más eficaces, más eficientes, perdón. En Europa el trigo es diferente y es mejor tolerado.
todo, pero hay personas que definitivamente son celíacas. La celiaquía se diagnostica, pero la sensibilidad al gluten no celíaca, el diagnóstico se hace por dieta. O sea, hay forma de diagnosticarlo también con exámenes más complejos, pero la dieta es la que te dice, una dieta de eliminación, una dieta de eliminación de gluten te dice, ¿soy sensible al gluten o no? Y eso no te lo diagnostica un examen de laboratorio. Y eso es mucho más frecuente que una celiaquía, que una enfermedad celíaca. Sí, yo de hecho recuerdo haberme hecho exámenes de sangre genético y al final sí se validó la hipótesis. No soy celíaco, pero tenía uno, creo que hice la prueba genética y creo que son 2 genes. Tenía uno, ajá. Tenía como esa predisposición genética. Y te iba a preguntar porque al final, claro, cuando tú tienes cierta sensibilidad o cierta intolerancia a ciertos alimentos, es difícil detectarla porque estamos tan acostumbrados a esa hinchazón y esa inflamación que probablemente la persona te diga, no, yo como queso, no tengo ningún problema. Hasta que no lo quitas, no puedes saber realmente si tienes el problema o no. Sí. Sabes también que hay un problema técnico ahí en ese caso de reconocer alimentos, y es que, claro, a mí me llegan los pacientes o las personas y me dicen, yo ya dejé el gluten, pero ¿por qué me hincho todavía? Yo le digo, ¿pero qué más dejaste? No, es que no sé qué más dejar y entonces ya no puedo comer nada, ¿cierto? Entonces, por eso las dietas antiinflamatorias son tan interesantes. O sea, se llama dieta de eliminación, ese nombre no me gusta porque ¿cómo así eliminación? Entonces digamos que dieta antiinflamatoria es más amable, pero es un proceso de autoconocimiento y de reconocimiento donde tú dices, ok, ya entendí por qué, porque mira, el gluten, además de lo que hablábamos de ese mimetismo molecular, también tiene una reacción cruzada con otros cereales, por ejemplo. Entonces la proteína del gluten se parece, es prima hermana del maíz, es prima hermana de la avena, así no contenga gluten, y es prima hermana de algunos cereales. Entonces esos cereales tú puedes reaccionar contra otros cereales sin saberlo. Entonces ya dejaste el gluten, pero te sigues hinchando porque crees que el gluten es el único enemigo y resulta que no. Como te digo, no es que la comida sea tu enemiga, es que tu cuerpo ha perdido la capacidad de adaptación y puede que la logres controlar, puede que logres reversar esa tolerancia de tu sistema inmune, pero necesitas primero eliminar, reconocer, sanar tu intestino y nuevamente reintroducir los alimentos, ¿por qué no? ¿Y cuál es el primer paso? Porque justamente lo que yo te decía, por ejemplo, en mi caso personal, yo tenía tan normalizada la hinchazón, pues que obviamente yo pensaba que comía, o sea, que todo lo que comía yo lo toleraba, pero porque era parte de mí la hinchazón y yo convivíamos juntos. Entonces, claro, ¿cuál es el primer paso? Porque entre tantos alimentos que pueden ser inflamatorios, ¿cuál es por dónde empezar? Sí, lo que pasa es que dicen, pero entonces ¿qué voy a comer? Claro. Entonces nunca se van a meter. Pero no, mira, la cosa es que estos 21 días son muy poderosos porque yo le digo a las personas, si en 15 días no has mejorado es porque por ahí no es. Bueno, pero si en 15 días ves una mejoría, sigue 21 y sigue 30. Y de pronto si tienes una condición autoinmune o llevas años enfermo, pues sigue. Y eso no quiere decir que no puedas comer de vez en cuando cosas que... Obviamente, no sé si tú te comes una pizza, yo sí me la como de vez en cuando. Perdón. ¿Pero eres celíaca o No, yo no soy sensible al gluten. Vale. Otra cosa para no contar en mis historias. Claro. pero mira, la dieta de eliminación consiste entonces en eliminar gluten, lácteos, huevo, maíz, crustáceos, maní. Y digamos que cuando yo veo personas con autoinmunidad, elimino también nueces y leguminosas que a veces generan muy frecuentemente alergias, dolores de cabeza. Entonces yo le digo, pues si lo vas a hacer 21 días, hazlo súper bien, para que son solo 21 días y de ahí empiezas a comer. Entonces las personas me dicen, pero ay, ¿y no me vas a dejar el café? Súper importante, el café también se elimina porque es una sustancia espectacular, pero puede ser súper inflamatoria para algunas personas. Entonces, claro, después de esos 21 días, la idea es entrar en una etapa de reintroducción y de reconocer no solo cómo me cae en mi barriguita, sino qué pasa con mi dolor de cabeza si se me quitó, qué pasa con el dolor en las articulaciones, con mi nivel de energía, con mi peso que no podía perder de otra manera, así estuviera contando las calorías. Entonces, porque es una dieta realmente antiinflamatoria. Es curioso porque la gente no quiere sacrificar
20 días o 21 días o 2 meses, 3 meses por recuperar la salud a largo plazo. Ajá. O sea, yo alucino con esto. Pero ¿el huevo por qué? Siempre me ha llamado la atención. Tan bueno que es, ¿no? Se supone que es tan rico en nutrientes. ¿No? Sí, pero el huevo tiene unas proteínas que realmente generan sensibilidad. Y mira que a veces me dicen, pero no me dejes el huevo, por favor, que yo no estoy dispuesto a dejarlo. Y yo le digo, listo, está bien que no estés dispuesto a dejarlo, pero 21 días no son 21 años. Hazlo y probamos. Primero que todo, estos 21 días te van a dar una ventana a explorar sabores nuevos, colores nuevos, recetas diferentes al desayuno, que es que uno es muy monotemático. Pero el huevo, y esas personas en algunas ocasiones han dicho, wow, ¿cómo es posible que yo, o sea, soy sensible al huevo, pero me da pesar? Y yo lo que he visto es que esa sensibilidad al huevo se resuelve. Lo que pasa es que cuando consumimos tanto de algo, nos volvemos sensibles. Entonces, digamos que se puede volver a consumir, pero no en las cantidades anteriores y de hacer una dieta más rotativa, que es lo que finalmente es ideal. O sea, no es como no comer nada de lo que te quitan, sino como avena, ok, como, tiene sus nutrientes, pero sé que no me cae tan bien, pero tiene ciertos nutrientes que probablemente me aportan, a no ser que cuando te la comas te lleve pues al servicio de urgencias, ¿no? Que ya sí lo deberías eliminar. Claro, ya ahí son señales claras. Pero te iba a preguntar, ¿no crees que una persona al eliminar ciertos alimentos, sobre todo en esas etapas, porque de repente, claro, en el plazo que tú lo planteas, es un plazo relativamente corto, pero no puede llevar a una hipersensibilidad el hecho de que luego reintroduzcas ese alimento y ocasione un... Lo que sucede después de los 21 días es que tú tienes anticuerpos que están ahí cómodos recibiendo ese antígeno, o sea, esa proteína de algún alimento. Entonces, cuando tú suspendes los alimentos, pues digamos que esos anticuerpos que son ávidos de esa proteína, pues se quedan sin qué comer. Cuando tú después de 21 días reintroduces el alimento, puedes tener un efecto de rebote, pues mejor dicho, un síntoma más agudo o más exacerbado. Eso es cierto, pero eso a largo plazo, como te digo, si tú haces una dieta rotativa y además de eso sanas tu intestino, o sea, ¿por qué perdiste la tolerancia? No es porque estás comiendo gluten o porque estás comiendo esto o lo otro, es porque algo sucedió ahí. Tienes una infección intestinal, tienes estrés, no duermes bien, estás sobreentrenado, ¿qué está pasando? O te falta ejercicio, o necesariamente tienes que perder algo de peso para bajar inflamación. Entonces, es como manejar esa inflamación a nivel sistémico y a nivel digestivo lo que te va a ayudar a mejorar la tolerancia. Entonces, creo que eso de que nos volvemos más sensibles por eliminar no es cierto, a no ser que haya personas que hacen dietas de eliminación, como te digo, monocromáticas, monotemáticas, que yo solo tolero estos 3 alimentos, no más. Eso está muy mal. Ahí sí te puedes volver más sensible porque no estás nutriendo tu microbiota intestinal, ¿cierto? No, y te lo preguntaba porque justamente me pasó. O sea, yo llegué a hacer, yo creo que de repente la dieta de eliminación por excelencia sería una dieta carnívora, pero el problema está en que luego te cuesta mucho. Yo llegué a hacer dieta carnívora por 3 semanas, pero bueno, obviamente porque tenía muchos síntomas y la estaba pasando bastante mal. Ajá. Y quedé en esa alimentación monocromática, en mi caso era color rojo, y donde claro, luego cuando intentaba introducir cualquier cosa, la pasaba fatal y volvía nuevamente a esa dieta únicamente basada en carnes. ¿Y qué hiciste? No, bueno, fui empezando a incorporarlo poco a poco para ir como entrenando mi cuerpo para tolerar ciertos alimentos. Pero mira, cuando tú me cuentas esa historia, muy probablemente tú tenías un SIBO. Un sobrecrecimiento bacteriano, ¿cierto? Que digamos de eso se está hablando ahora, tal vez cuando tú lo tenías pues no era como, no te hablaron de eso, pero pues lo tenías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con la dieta carnívora hiciste que tus bacterias intestinales pues murieran porque la carne no les gusta es la fibra, el azúcar, pero les gusta también los alimentos saludables, les gustan los vegetales. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero pues eso no es saludable, sí, pero si yo tengo muchas bacterias ahí, las tengo primero que disminuir en cantidad para que pueda tolerar los alimentos. Entonces de pronto eso fue lo que te pasó, que todavía tenías un sobrecrecimiento bacteriano y por eso todavía no tolerabas. A medida que fuiste reintroduciendo lentamente, le fuiste dando una información a unas bacterias para que combatieran las otras y sanaste tu SIBO solo con los alimentos, que es válido, es más difícil, pero es también súper válido. Sí, de hecho en esa época también que te lo iba a comentar, llegué a hacer ayunos prolongados de hasta 5 días
Y me llamó la atención justamente lo que tú comentabas, de que cada día que pasa es como que... Y tú dices, bueno, no se supone que tengo que tener más hambre y ocurre completamente lo contrario. De hecho, hay veces que los hago ya de 2-3 días y prácticamente me tengo que obligar a comer porque no tienes la ¿Sabes qué sensación me de hambre. pasó? Imagínate que como estoy aquí, yo vivo en Medellín, traje mis 3 sopas, la de anoche y las de hoy. Y se me vinagraron. Entonces no he comido. Claro. Solamente me comí, o sea, he comido muy poquito. Yo he comido por ahí 250 calorías y no tengo hambre. O sea, que Wow. increíble, sí. No, la capacidad de adaptación de nuestro Sí, cuerpo es increíble, brutal. sí. Y te iba a preguntar, ¿cómo se relaciona todo esto que venimos hablando con esas intolerancias que uno puede llegar a tener, por ejemplo, de los lácteos o incluso la propia sensibilidad al gluten o intolerancias a la clara de huevo, por ejemplo? O sea, ¿crees que es reversible hasta cierto punto? Hay ciertas sensibilidades y ciertas intolerancias que son reversibles. Por ejemplo, si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino y lo trato con antibióticos, con herbales o con dieta o dieta elemental, que son como las 4 herramientas que hay disponibles, un sobrecrecimiento bacteriano daña esas células que producen la lactosa en el intestino y entonces si yo mejoro eso puedo producir más lactosa, pero en general digamos que el mundo latino, pues o los latinos aquí, al menos en Colombia, tenemos una deficiencia de lactasa por ahí del 60 al 70% genéticamente, mientras que los europeos son muy tolerantes a los lácteos. Entonces aquí no los toleramos tan bien y bueno, pues no sabría decirte, eso depende, pero yo creo que la tolerancia a los alimentos sí se puede lograr con un buen proceso. Yo hice un experimento en Medellín porque yo tenía una hipótesis y porque claro, históricamente durante toda mi vida me dijeron que era intolerante a la lactosa y yo quité los lácteos de mi vida y obviamente me disminuyó la inflamación, me resolvió en parte el problema del acné, muchas alergias en este periodo de tiempo antes de quitar el gluten. Pero yo tenía la teoría de que probablemente había mejorado, bueno, obviamente mucho a nivel intestinal, esa permeabilidad y el sobrecrecimiento. Y tomé leche estando en Medellín. Yo me fui no recuerdo el nombre del pueblito, pero es en las montañas de Medellín. Y tenía justamente debajo de la cabaña, tenía un ganadero. Y compré un litro de leche y me bebí un vaso enorme. Y te lo juro que, o sea, cero hinchazón, nada. Y era recién ordeñado. Era recién ordeñada. Bueno, eso es diferente también, ¿no? Claro. Ajá. Sí, mi hipótesis iba por ahí de que probablemente esa leche, claro, ultraprocesada que... Cuando yo era pequeña, la leche venía en envases de vidrio y no en plástico. Pues ya ahí dice los procesos, la pasteurización, pues pasteurizarlos también. Entonces, pues no sabría decirte, de pronto la proteína de la leche es diferente ahí. O sea, desconozco como la parte bioquímica de por qué somos más reactivos a las leches procesadas, pero y además hay más bacterias ahí, ¿cierto? En las bacterias, en la leche recién ordeñada. Entonces, bueno. Sí, yo recuerdo que de pequeñito eso uno iba a visitar a una finca y te lo daban directo, extraído de la vaca y al vaso, o sea... Pero bueno, ha cambiado tanto también la industria de los procesados. Mira, hay una frase que tú pusiste en Instagram estos días que a mí me encantó. El intestino no es Las Vegas. Buenísima. Eso? Bueno, esa frase no es mía, ojalá fuera mía, pero es de Alessio Fasano, de este señor que descubrió la permeabilidad intestinal, precisamente. Y es eso, que no se queda, las cosas que pasan en el intestino no se quedan en el intestino. Entonces, ahí es donde bacterias que son inflamatorias, porque no todas, o sea, cuando hablamos de bacterias creemos que todas son malas, pero nosotros tenemos ahí en el intestino más bacterias que células en todo nuestro cuerpo, o sea, qué increíble. Y la microbiota intestinal pesa 2 kilos o más, o sea, 2 kilos de nuestro cuerpo es microbiota. Entonces, que haya ahí un intestino permeable, pues hace que no se quede todo ahí y que lo que decía ahora, esos lipopolisacáridos de las bacterias y las proteínas de los alimentos entren más fácil a cualquier parte del cuerpo y nos inflamen. Bueno, tú que ves pacientes, me imagino que tendrás de repente alguna persona que tenga un síntoma en algún órgano y otra, y aún así digamos que el origen en esos distintos casos siempre es, bueno, la mayoría será el intestino. ¿Por qué crees que una persona se puede expresar de una forma distinta y a otra en otra?
porque tenemos genéticas diferentes, porque tenemos hábitos diferentes, porque pues imagínate, en dos gemelos idénticos todo sucede distinto, dependiendo incluso de, mi mamá era gemela, mi mamá se murió 10 años antes de su hermana y metabólicamente estaba mucho peor ella, pero mi mamá se murió de un cáncer seguramente por toxicidades ya ambientales. Entonces, pienso que todos somos diferentes. Eso es claro que la individualidad ahí prevalece, ¿no? Claro, así es. Y de repente el origen puede ser el mismo para... Sí, puede que tengamos el mismo origen y puede que incluso tengamos una susceptibilidad diferente, pero nos hace diferentes, que esta hace más ejercicio, que hasta le gusta comer mejor, que esta duerme mejor por X o Y motivo, maneja su estrés de otra manera, ¿cierto? Entonces, no solamente todo es comida, ni hábitos, ni mis genes, sino que es la interacción entre todos esos factores los que hace que sea más enferma o más sana. Claro, el contexto cambia el juego por completo. ¿Y qué relación tiene toda esta inflamación de la que venimos hablando con la obesidad? Pues, a ver, la obesidad desafortunadamente ahora la vemos como la persona que tiene grasita en la barriga y que va por ahí como pesadita, ¿cierto? Pero hay muchos obesos, digamos, o muchas personas muy inflamadas que son delgadas también, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que más que, y ahí ya sí tú eres el experto, es que más que el peso es la composición corporal, ¿cierto? Entonces yo ahora estoy viendo demasiadas personas jóvenes con sarcopenia, o sea, con baja masa muscular, con baja fuerza, una pérdida de fuerza y masa muscular que es increíble para su edad. Y es porque han hecho dietas excesivas, ayunos también excesivos, ¿cierto? Entonces ayunan mal, se pone de moda ayunar y entonces hacen mucho ejercicio, pero entonces hacen ejercicio y no desayunan. Entonces, bueno, yo me fui por otro lado, ¿no? La obesidad. Bueno, la obesidad no siempre es sinónimo de inflamación. Creo que hay personas que son genéticamente muy afortunadas y que a pesar de tener un sobrepeso e incluso grasa corporal, pues no están tan inflamadas porque son de buenas, ¿cierto? Hay otras que son delgadas y que tienen más susceptibilidad y otras que definitivamente sí tienen sobrepeso y están inflamadas. Yo creo que más importante que la obesidad es cómo, o sea, el peso con relación a a tu porcentaje de grasa corporal, tu masa muscular, tus hábitos, porque hay personas que a veces no pueden perder peso con facilidad porque tienen también condiciones de salud que se les dificulta hacerlo. La tiroides, por ejemplo, es una de ellas. Entonces encuentro a veces mujeres muy desesperadas, entonces hacen ayunos y más ejercicio, y mientras más ayuno y más ejercicio, más estrés y más pierden masa muscular y más grasa llega precisamente por ese estrés. O sea, hace un círculo vicioso difícil a veces de manejar. Pero en general, el 70% de la población debería comer menos para vivir mejor y más. Estamos sobrealimentados y paradójicamente malnutridos. O sea, que es lo curioso. Y tú hablas de esta definición. De hecho, en inglés existe la frase fit but unhealthy. Yo era la personificación de esa frase. Yo estaba delgado y en forma, y a nivel metabólico estaba destrozado. Entonces ahí te das cuenta que no necesariamente el físico o la delgadez es sinónimo de salud. Totalmente. ¿Ves mucho esto en pacientes a día de hoy? Sí, creo que son las personas más difíciles de manejar, pues, y de tratar. Porque cuando una persona es muy deportista, cree que lo está haciendo bien, sí, ¿cierto? Dice, pero mira, una vez llegó una persona que corría corría trail, o sea, hacía maratón, sí, pero 42 kilómetros, una mujer con un hierro de 4, que normalmente el hierro de una mujer debe estar por encima de 80. Entonces, y ella decía, ¿por qué no pierdo peso si no como? Y no comía. Trotaba 15 kilómetros en la mañana, iba al gimnasio al mediodía y comía 3 huevos al día y una ensalada. Y había subido 5 kilos. Y imagínate, o sea, toda la bomba que estaba sucediendo ahí. Entonces,
Veo muchas personas que se entrenan mal, que no saben cómo entrenar, que a veces no entienden que a veces que menos es más. En algunos entrenamientos me imagino que tú, pues zona 2, enseñarle a las personas que si tienen sobrepeso deben mejorar su parte metabólica y la oxigenación de sus tejidos para poder perder grasa y que no se pueden ir a hacer cosas extremas porque su cuerpo todavía no está adaptado. Entonces esa adaptación metabólica a veces a la gente no le entra. Finalmente moverse está bien, o sea, que se muevan está mucho mejor que no moverse, pero saber moverse es también un arte a veces. Sí, que hay que dosificarlo todo, así como tenemos horas para comer y horas para ayunar, pues hay horas para entrenar y horas para descansar, porque si no, pierdes justamente ese sentido de ese estrés hormético que nos permite readaptarnos y formar esa masa muscular, que es lo que la mayoría quiere buscar. Tú hablabas del ayuno. Yo el ayuno como el antiinflamatorio por excelencia, pero obviamente me encuentro con lo que tú decías. Hay gente que no sabe ayunar, por mucho que parezca de repente ilógica la frase, porque ayunar es no comer, pero al final es un estresor. Entonces, ¿cómo tú introduces el ayuno como una herramienta justamente para trabajar esa inflamación? Bueno, pero me sorprende que alguien hablando de músculo hable de que el ayuno es una herramienta antiinflamatoria, porque, o sea, creo que el ayuno mira que son tendencias, ¿cierto? Entonces, hace 4 años en la pandemia el ayuno era una belleza y en este momento el ayuno es como, pues está perdiendo como vigencia porque dicen, no, es que el ayuno pierdes masa muscular, ¿cierto? Entonces, creo que lo que tú dices es cierto. Las cosas bien hechas son herramientas muy poderosas. Entonces, creo que está siendo mal manejado y especialmente también en las redes, ¿cierto? Porque la pandemia nos hizo ser muy cómodos y no desayunar, hacer ejercicio con lo que hubiera pues ahí en redes y no comer hasta la tarde para cocinar una vez al día. Entonces, claro, las personas pasaron de 80 a 50 kilos en sus redes, las fotos, entonces todo el mundo empezó una cadena pues de información ahí, ¿cierto? O de desinformación. Pero creo que un ayuno consciente, un ayuno bien hecho, entendiendo por qué se hace, cuándo se hace, con qué alimentos tú rompes el ayuno, es increíble y es definitivamente de donde venimos. O sea, no puede ser malo porque es que venimos de ahí, de esos genes, de genes que ayunaban mucho, pero obviamente no vivían en una ciudad estresante, ni hacían ejercicio como locos, es cierto, en zona 4, 2 horas. Bajo luces artificiales, con una música. Exacto, ni se ponían, dormían cuando se iba el sol. Entonces, todos esos factores hacen que el ayuno haya que ser responsable con el ayuno. Claro, al final lo que yo quiero es que la gente entienda de que son estresores. Que si no se saben manejar, porque yo te describo de repente la rutina de una persona normal a día de hoy que tenga cierto nivel de exigencia. Se levanta con una alarma, probablemente haya dormido mal, para empezar, ya es un estresor. Te despiertas con una alarma, es un estresor. Te metes un estimulante como la cafeína, otro estresor. Te dijeron que entrenar en ayunas era lo mejor del mundo, vas y entrenas en ayunas. Otro estresor. Entonces, claro, no desayunas porque tienes un kilito de más. Entonces ya otro estresor. Entrenar, claro. Entonces, claro, y estrés no nos hace falta en nuestras vidas porque luego te vas al trabajo y estás completamente estresado. Entonces ahí llegarán y te dirán, doctora, lo estoy haciendo todo bien y no lo consigo. Claro, exacto. Dicen, ¿y entonces qué como? Y yo, ¿qué Claro. como? ¿Es en serio? O sea, ya hablábamos de que estás comiendo bien. O sea, hablando de personas, por ejemplo, que tienen unas dietas ya hipocalóricas, con su ensalada, con su buena proteína. Pero lo que tú dices, todo eso hace que las cosas no dejen de funcionar. Y es precisamente el estrés y las terapias horméticas como el ejercicio, como el sauna, como el frío, como el ayuno, son poderosas, pero si yo ayuno un mes me muero. Si hago ejercicio permanentemente, pues no aguanto. Si me meto al frío 2 horas también. Entonces hay que saber medirnos y a veces es difícil. Es difícil, al final son estresores horméticos y no puedes hacerlos todos al mismo tiempo todo el tiempo. Si no pierde el trabajo. Por eso justamente lo que hablábamos antes de dosificar el entrenamiento. Es que no puedes pasar todo el día, todos los días entrenando porque pagas las consecuencias. Claro. Por ejemplo, ahora yo estos 5 días no me muevo, claro. Hago 6.000 pasos, pero no hago ejercicio. Doctora, y ya para terminar,
en base a la experiencia que tienes tú como médico y obviamente viendo pacientes, con esa prevalencia de inflamación que hay en la sociedad a día de hoy, ¿cuál es la principal recomendación o cuál es el primer paso que deben dar? Obviamente yo aquí siempre apuesto por que la persona se asesore con un profesional como usted. Pero como sé que la mayor parte de la población pues, o no lo va a hacer porque no quiere o porque no puede, ¿cuál sería el consejo que tú le pudieses regalar a esa persona que está necesitando esa ayuda en ese momento? Mi primera recomendación es que se evalúen, ¿cierto? Porque lo que tú dices, a veces se nos vuelve paisaje o se nos vuelve muy normal, se nos normaliza lo que sentimos. Entonces, hacer conciencia de qué queremos mejorar. Porque si no entendemos, pues no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, a veces perdemos el foco de qué es lo que queremos mejorar. Y de ahí creo que esas cuatro herramientas que tienes en tus manos, la alimentación, el sueño, el manejo del estrés a veces se nos va de las manos. Y el sueño, el manejo del estrés, el ejercicio. Y entonces empezar por uno de ellos. Digo, bueno, yo creo que ya estoy comiendo mejor, pero no me muevo. Entonces, bueno, empecemos a movernos. Si no nos movamos, no te metas a un gimnasio como una loca. Empieza por cuántos pasos das al día. Es que doy 1000, listo, empieza por hacer 6000. Y en 15 días haces 10 y después ya te metes a un gimnasio o haces un entrenamiento pues progresivo. Dormir, entonces apaga tus redes sociales a las 8 de la noche en lugar de a las 10. Ponle un bloqueo de luz azul a tu celular. No veas cosas muy estresantes, lee un libro, cuídate, dúchate, haz cosas lindas antes de acostarte para tener un sueño reparador. No comas mucho en la noche para dormir mejor. Y pues obviamente el estrés, que no se estresa, entonces ahí ya eso es más difícil. Ya, sí. Pero digamos, sí, pero mira que si uno tiene un manejo de las otras tres, le rebaja estrés también al cuerpo, ¿cierto? No te estás excediendo ni en ejercicio, estás durmiendo mejor, entonces vas restando estrés y de pronto tu cuerpo se vuelve más resiliente al estrés que no puedes evitar. Tu trabajo, tu esposo, tus hijos, etcétera. Claro, se trata de controlar lo que puedes controlar. Luego hay cosas que no están bajo nuestro control y pues esa te hace más resiliente frente a esas que no puedes controlar. Así es. Así que de verdad que ha sido un gustazo. Yo quería, era pasearme por el tema de la inflamación porque sé que a día de hoy probablemente más del 90% de la población tendrá algún problema relacionado con esa inflamación. Sí. Te quería preguntar, esa frase del paisaje es muy de ustedes de se Medellín, nos vuelve, ¿no? Paisaje. Sí, ¿será? No, pues se le escucha mucho a Jaramillo también. Sí, se nos vuelve paisaje. Sí, yo creo que es muy colombiana. O sea, lo que se nos vuelve paisaje es lo que se nos vuelve, pues, está ahí, pero no lo miramos, no lo vemos. ¿Será porque tenemos tantos paisajes en Colombia? Puede ser. De verdad que ha sido un placer, Pilar, y yo quiero que seas tú la que se despida de este episodio y que le recuerde a todos los que te están escuchando, pues, dónde pueden seguir aprendiendo de Pilar y sobre todo pues de todas estas herramientas como esa dieta de eliminación o dieta, como tú le llamas, antiinflamatoria. Bueno, no, gracias a ti, David, por invitarme. Pues me sorprendió porque la verdad te conozco hace muy poco, pero me sorprendió cómo abordas realmente el ejercicio y me encanta porque también muestras el ejercicio como una herramienta para la longevidad, que es algo que es muy importante. Y bueno, la dieta antiinflamatoria sí es, digamos, que mi caballito de batalla y lo que siempre defiendo. Y creo que un médico funcional que no empiece por el alimento, pues no está haciendo medicina funcional. Entonces, no, pues mis redes son de EREA Pilar Restrepo y ahí me pueden encontrar y la información que les regalo en algunos casos y cursos que hago, etcétera. Gracias. Buenísimo. Gracias a ti, Pilar.